Hoy es el tema número 34 y vamos a hablar de algo, de un evento también que es parte de la iglesia, de la historia de la iglesia, que es el Concilio de Trento, y es lo que vamos a hablar hoy. ¿Okay? El tema de hoy es el Concilio de Trento. Acompáñame a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y posteriormente pues para dar inicio. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde una vez más porque nos permite estar aquí. Ponemos en tus manos, Dios mío, ese tiempo de clase, aunque es una historia, es clase de historia de la iglesia. A lo mejor no vemos muchos pasajes, no leímos mucho, pero nunca por ninguna razón creemos que no nos puedes hablar. Ayúdanos a estar atentos, a escuchar la voz, pero también a través de esto que está pasando aquí, bueno, pues también llevarnos una lección, Señor, de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia y para saber por qué hoy son las cosas como son, pero sobre todo para salir edificados, bendecidos, Señor, más que solo con mucho conocimiento, sino con una actitud de seguir aprendiendo, Señor. Ayúdanos a tener ese compromiso delante de ti para seguir aprendiendo más de ti y de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Este es un concilio que se hizo ya después de un tiempo, pero bueno, vamos a ver cómo se dio, cómo fue que todo esto estas cosas se dieron. Pero recuerde que todavía hubo unos concilios después de los primeros, en los primeros años de la iglesia, que el primero fue el de Nicea, pero hubo algunos más. Pero solamente vamos a ver qué fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Todo lo que se estableció ahí, porque sí hay bastante que decir. Bueno, uno de los acontecimientos pues definitorios, pues, o que definieron algo muy importante en la historia de lo que llamamos, o lo que hemos llamado la contrarreforma de los católicos contra los protestantes, fue el Concilio de Trento. Acuérdense que, nomás para recordar un poquito, la reforma ya estaba muy avanzada, ¿ok? Ya habían pasado varias cosas, el protestantismo o los protestantes se habían expandido por varios lugares de Europa, para varias partes del mundo. Entonces, pues la Iglesia Católica tenía o se vio en la necesidad, digámoslo así, de querer frenar todo eso. Ya no querían que se expandiera porque los expulsaron. Acuérdense que los protestantes los expulsaron de las iglesias católicas, ¿se acuerdan? Pues no estás de acuerdo con lo que queremos y excomulgado. Entonces, al expandirse el protestantismo, pues la Iglesia Católica pues dijo, bueno, esto tuvieron, pues sí, temor ahí, ¿no? Entonces empezaron a hacer cosas para tratar de detenerlas. Una de las cosas que vimos fue lo de los jesuitas. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Lo de la Compañía de Jesús, que estos fueron hombres que se movieron a manera de misioneros para frenar, y sí, en gran medida frenaron el avance del protestantismo. Pero otra de las cosas que hizo la Iglesia Católica en su contrarreforma fue el Concilio de Trento. En el año de 1522, el emperador Carlos V llegó a la conclusión de que el único medio para unificar la Iglesia y resolver las controversias de la Reforma, las aparentes controversias, bueno, sí había, pero no tanto en ese nivel, era convocar un concilio eclesiástico general, parecido a lo que hubo al principio, donde antes, cuando no había ninguna división de doctrina, en los primeros siglos de la Iglesia, en los primeros años, donde el cristianismo era puro, no había catolicismo, no había protestantismo, no había ninguna subdenominación. Bueno, a manera de eso, este emperador llamado Carlos V, pues dijo, vamos a hacer un concilio, o sea, para que los protestantes, que el protestantismo y el catolicismo pues estuvieran de acuerdo en algo, ¿no? Pero una serie de papas se opusieron a esta idea, fíjese esto, temiendo que pudiera revivir un movimiento, ¿verdad?, conciliar, o sea, la noción de un concilio general que tenga la autoridad sobre un papa. Fíjese, tristemente, una de las cosas en las que se quedó, no hablamos mucho de este periodo, pero debemos saber que la Iglesia Católica en gran medida se quedó en el oscurantismo, ¿okay? En esa época de la historia de la Iglesia fue cuando no se enseñaba la palabra de Dios como tal y se hacía lo que querían las personas en la iglesia. Pasaron un montón de cosas horribles
cosas grotescas, cosas, ¿me explico? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque se abandonó la enseñanza bíblica y ya no se enseñaba lo que decía la Biblia, no se predicaban sermones basados en la palabra de Dios, sino se hacía de todo, hasta fiestas, hubo una mujer que se hizo pasar por hombre, que fue un papa, de hecho, esa es la historia. Pero pues todo esto es a raíz de dejar la Biblia a un lado, ¿no? Y la iglesia se convirtió en un lugar pues completamente lleno de prácticas paganas, ¿no? En esta época, en este periodo, perdón. Entonces, cuando la Reforma no desapareció, el Papa Pablo III se enfrentó a la dura realidad de que un concilio eclesiástico general era necesario realmente. Propuso la idea a sus cardenales. Los cardenales, no hemos explicado las jerarquías, las jerarquías de la Iglesia Católica, ¿no? Pero los cardenales, hay unos que son los que cuando ya no está el Papa, hay unos cardenales que se les conoce como aquí no dice si son esos, ¿no? Pero los cardenales son los que siempre por lo regular están como propuestos a ser el Papa, el siguiente Papa, el siguiente sucesor del Papa, ¿no? Especialmente siempre hay unos que se les llama los preferiti. Esos son los más, o los preferidos, pues para ser el Papa, ¿no? Ya casi en español, pero así le dicen en italiano, en latín. Bueno, entonces estos cardenales rechazaron esta idea. Ellos lo rechazaron universalmente, pero a pesar de su oposición, emitió un decreto, este Papa, para que un concilio eclesiástico general se reuniera primero en Mantua, en Italia, ¿okay? Sin embargo, intervino una guerra y no se celebró sino hasta el año de 1545, ¿ok? Ahora, un miedo que tenía la Iglesia Católica, buena parte del clero, era que se destituyera la autoridad papal, es decir, que ya el Papa no fuera la autoridad máxima de la Iglesia. Habíamos explicado que eso es un grave error, que un hombre tenga la autoridad suprema sobre, en este caso, la Iglesia, porque recuerden que nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que es engañoso y perverso, ¿no? Entonces, cuando estamos en posiciones de poder, de mucha influencia, tendemos a, lo digo así en teoría, ¿no? Tendemos a pervertirnos o a hacer cosas que, pues, manipular y todo eso, ¿no? Cuando se está en una autoridad de poder. Por eso en la iglesia no hemos hablado mucho de eso. Bueno, sí, realmente sí, en muchos de los sermones que predicamos he explicado, pero el gobierno de la iglesia no es como a veces la imagen que a veces se tiene, es como quién es el que manda y luego no es así. Ese es un orden jerárquico, el que más y el menos. En la iglesia, en el gobierno, digámoslo así, de la iglesia no existe eso. En repetidas ocasiones se nos ha enseñado, y muchas veces nuestro pastor Julio nos ha dicho que los pastores no son los que gobiernan la iglesia, ¿se acuerdan? Son los que cuidan de la iglesia, ¿ok? Entonces, dentro del cuidado existen muchas formas de hacerlo, pero el que gobierna la iglesia, ¿quién es? Dios, en este caso el pastor, el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, quien dio su vida para rescatarle. Él es el que tiene la última palabra. Entonces, delega a hombres para cuidar, ¿verdad?, a los rebaños, ¿no? Pero el dueño y señor absoluto de la iglesia es Él, el que tiene la última palabra es Él, la autoridad máxima es Él, ¿ok? Ahora, esto es la idea bíblica, ¿ok? Lo que bíblicamente se debe enseñar, pero en este punto específicamente es donde la doctrina católica comete un error. ¿Por qué? Porque ponen a un hombre como el representante de Cristo aquí en la tierra. Pero la Biblia dice que todos nosotros, o la Biblia nos enseña que todos nosotros como iglesia, como cristianos, somos embajadores de Dios. Todos somos representantes de Dios aquí en la tierra, no solo uno. Entonces ahí es otro error ahí, ¿no? Entonces, este concilio fue el 19º Concilio General de la Iglesia. Se reunió en 1545 justo antes de la muerte de Lutero, y se reunió en Trento a partir de diciembre de ese mismo año, de 1545. El Concilio de Trento se extendió durante casi 20 años. Fíjese esto. Y bajo 3 papas diferentes durante 3 fases distintas. La primera fase fue esta, del año 1545 al año de 1547, o sea, 2 años.
el Papa Pablo III fue el que estuvo en esta primera fase, bajo este Papa. La segunda fase fue del año de 1551 a 1552, bajo Julio III, y de 1561 a 1563, bajo el Papa Pío IV. El Concilio de Trento tenía como objetivo declarado el desarraigo de la herejía y la reforma de la conducta del clero. Eso era lo que se pretendía. Fue un intento de unificar una vez más, que ya no hubiera separación y entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, la primera fase de este concilio fue especialmente significativa porque, bueno, ya que fue durante estas sesiones, las primeras sesiones de este concilio, cuando se realizó el trabajo más importante. Uno de los temas más disputados entre los protestantes y católicos se centraba en la autoridad, porque el catolicismo tenía como máxima autoridad al Papa, ¿no? Y los protestantes no, o sea, no lo miraban así. Lutero acuñó la famosa frase sola scriptura. Recuerden que en la Reforma dio muchas cosas buenas, y una de las cosas que surgieron durante la Reforma fueron las 5 solas, que le llaman. Una de estas es la sola scriptura, que prácticamente, bueno, está en latín, pero prácticamente quiere decir que solo la Escritura tiene la autoridad sobre la iglesia. O sea, la Biblia es la autoridad de la iglesia, es la palabra, porque es la palabra de Dios. O sea, ninguna persona dentro de la iglesia, ningún miembro de la iglesia está por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Nadie está, porque es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando. Pretender estar por encima de la palabra de Dios o ignorar lo que dice la Biblia por hacer algo que se me ocurre a mí es ignorar a Dios. Es una ofensa directa a Dios, ¿okay? Entonces, la sola escritura la dijo Lutero para indicar que la Biblia pues era la autoridad final, y no la iglesia ni los concilios, aunque se hicieron muchos. La iglesia no tiene autoridad sobre la palabra de Dios, ni los concilios tienen autoridad sobre la palabra de Dios. Es la Biblia, es la máxima autoridad. Entonces en este concilio en Trento se respondió afirmando las dos fuentes de autoridad, la escritura y la tradición. Trento, así se dice en el concilio, se declaró: el concilio acepta y venera todos los libros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. También acepta y venera las tradiciones relativas a la fe y a la moral, como recibidas oralmente de Cristo o inspiradas por el Espíritu Santo y conservadas continuamente en la Iglesia Católica. Pues ellos se quedaron con eso, ¿no? Pues que aceptan la autoridad de la Biblia, pero pues también la tradición, y no puede ser así, porque uno de los dos debe estar equivocado, ¿sí o no? O la tradición o la palabra de Dios, y pues Dios no se equivoca, ¿sí o no? Entonces ese fue un tema a discutir ahí. Entonces, aunque la Iglesia Católica acepta y reconoce la autoridad de la palabra de Dios, siguen creyendo en la infalibilidad del Papa. O sea que él no, pues lo que dice es la ley, pues prácticamente, no hay un error ahí. Como es el vicario de Cristo, le llaman, pues lo que él diga, eso es. Incluso si lo que llega a decir está en contra de lo que la Biblia enseña, no, pero bueno, ya eso lo hemos dicho bastante. ¿Qué otra más? La doctrina de la justificación. Fíjense, fue también en esta primera fase, durante 1546 y 1547, que Trento dedicó su sexta sesión a un tema tan cercano al corazón de Lutero, que fue la doctrina de la justificación. Se admite generalmente que el decreto de Trento sobre la justificación representa el logro más significativo del concilio. Tal vez uno de los aspectos más sorprendentes de este concilio fue la presencia de varios teólogos católicos de alto rango que se mostraron algo abiertos a la doctrina de la justificación de Lutero. Bueno, tenían otra manera en cómo lo entendían, obviamente, la justificación, pero se dice que esto fue un cierto avance, ¿no? Que aceptaron esa doctrina. Pero fíjense, hubo algo que sucedió, se le conoce como una doble justificación. El general de los frailes agustinos, llamado Jerónimo Seripando, presionó a favor de una especie de doctrina comprometida a la que llamó doble justificación.
Un paréntesis aquí, ¿no? Porque hermano, ¿qué te está diciendo? Miren, tristemente, este tipo de cosas, este tipo de sucesos dentro de la iglesia no es algo que necesariamente aplaudimos. ¿Por qué? Porque realmente al final, tristemente lo digo, ¿verdad? Con todo el, no es que no menosprecie, pero al final la iglesia católica siguió en sus doctrinas, en sus posturas. Y el protestantismo siguió avanzando aparte. ¿Por qué? Porque eso que ya tenían era muy difícil de desarraigar. Porque estaban idolatrando la tradición. Recuerden que la verdad, muchos entraron ya cuando la iglesia estaba completamente corrompida. Muchos entraron a servir a la iglesia por posición, por poder, por ambición, no por agradar a Dios ni por servir al prójimo, ni nada de eso, sino por el poder, porque miraron que ya había estatus, lo que sea. Entonces se desvirtuó mucho. Eso dio lugar a que se hicieran actos horribles en nombre de Dios a lo largo de la historia. Y hay muchos, claro que sí, hay muchos malos ejemplos de cómo la iglesia abusó de su poder, de su posición, por supuestamente haciendo algo en nombre de Dios y eso manchó el nombre de la iglesia. Entonces por eso hoy mucha gente dice, bueno, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. ¿Has escuchado que dicen eso? Yo creo en Dios pero no creo en la iglesia, porque ven a la iglesia como algo aparte. A la iglesia le miran como el invento de los hombres usando el nombre de Dios para controlar a la gente, así lo ven. ¿Por qué? Por todas las cosas horribles que se han hecho en la historia y que tristemente hoy se siguen haciendo, no solo del lado tradicional católico, sino ahora también del lado protestante o del mundo evangélico, con todas las doctrinas raras que han salido, que han llevado a abusos extremos de poder sobre las personas. Y todos, yo creo que en algún momento hemos escuchado noticias, hemos visto, hemos sabido, ¿verdad?, de esos abusos extremos que a veces llegan a suceder en las iglesias. No hay justificación para eso. No, como cristianos, como miembros de la iglesia, como discípulos del Señor, no podemos aplaudir ni intentar justificar. Lo que nos queda es decir o esforzarnos para nosotros vivir verdaderamente el verdadero evangelio. O sea, que al final lo que vaya a demostrar, lo que demuestre que Dios sigue transformando vidas es nuestro testimonio. Porque ya las palabras para muchos ya... No, pues yo fui a una iglesia y me quitaron el dinero, dicen. Yo fui a una iglesia y así y tal. Y pues muchas malas experiencias, hasta vergüenza da uno decir, no porque por el mero hecho de ser cristiano, sino por los malos testimonios. Pero bueno, el compromiso para nosotros sigue siendo el mismo, ¿okay? Seguir siendo el ejemplo, la luz del mundo, pero tristemente todo esto pasó en la historia, las cosas en la Edad Media y pues más recientemente con las iglesias de hoy. Entonces, bueno, regresando aquí, este hombre propuso esta doctrina a la que llamó doble justificación. Esta era una especie de combinación del punto de vista católico más el de Lutero. Las ideas de Seripando fueron rápidamente combatidas por el jesuita Diego Lainez. El Canon 9 establece de forma bastante inequívoca que el jesuita ganó el debate. Dice: si alguien dice que el hombre pecador se justifica por la sola fe, que esa es la otra sola, sea anatema. Y para asegurarse de que el punto quedó claro, el Canon 11 añade: si alguien dice que los hombres son justificados por la sola imputación de la justicia de Cristo o por la sola remisión de los pecados, sea anatema. Ellos no aceptaron completamente la doctrina de la justificación. Aquí surge otra de las 5 solas, que fue la sola fide, o solamente a través de la fe uno puede ser justificado, o a través de la fe, ¿verdad? Recibimos la salvación y la justificación, porque la Biblia dice que no es por nuestras obras, ¿se acuerdan? Para que nadie se gloríe. Porque bueno, ¿qué pasaría si uno se pudiera justificar delante de Dios por nuestras buenas obras? ¿Qué cree que pasaría? Pues fuera una competencia. Y no se harían las cosas de una forma genuina. Por eso Dios es muy sabio, hermanos. Por eso Él estableció las cosas como deben ser. No es por las cosas, por buenas obras no se entra en el reino. Porque mucha gente hace buenas acciones con malas intenciones. Mucha gente, lo voy a decir de esta manera, podemos hacer la mejor de las obras, ¿no? Pero el
el propósito o la meta puede ser algo corrupto, ¿sí o no? Puede ser algo malo, algo deshonesto también. En fin, etcétera, ¿no? Para ejemplo están los narcos y los políticos, ¿no? Sí, ellos hacen cosas buenas, pero pues no porque quieren ayudar a la gente. Entonces, no es por las buenas obras, pero ellos se quedaron con esto. Pero la Biblia es clara, que solamente a través de la fe. Bueno, ¿cuáles fueron los puntos de vista católicos y protestantes? En general, los católicos y los protestantes usaron el término justificación realmente para significar cosas diferentes. Está claro que tanto Trento como los protestantes afirman que una justificación legal y una santificación moral, es decir, que el pecador es salvado por gracia mediante la fe en Cristo y los pecadores deben vivir una vida piadosa mediante el poder interno del Espíritu Santo. Bueno, en eso llegaron las dos partes. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en que el Concilio de Trento entiende que la justificación incluye tanto la justificación legal como la santificación moral, mientras que los protestantes restringen el término solo a la justificación legal. Para los católicos, la doctrina protestante de la justificación parecía socavar la responsabilidad humana. Ellos lo entendieron un poco mal, porque decían, bueno, si tú eres salvo, entonces ya eres justificado delante de Dios, entonces ya no tienes que hacer nada. Pues no es así, ellos lo entendieron así. Pero ya sabemos que no es lo que realmente enseña. Uno es salvado por la gracia de Dios, ¿verdad? Es convencido por el Espíritu Santo, nos arrepentimos, somos salvados, espiritualmente nacemos de nuevo y ya somos justificados delante de Dios, pero ahí no acaba. Ahora nos toca demostrar con nuestro testimonio esa salvación que ha sucedido internamente. Pero los católicos creyeron que los protestantes decían, no, pues ya justificados, pues ya que a gusto, ya no tienen por qué vivir en santidad. No es así. Para los protestantes y Trento, su interpretación parecía sugerir que la salvación se basaba en el esfuerzo humano, rebasando así la gracia de Dios. Entonces, pues no llegaron a un acuerdo. Entendieron unos una cosa y otros no se supieron pues terminar de explicar. Pero para nosotros es claro que la palabra de Dios dice que para poder recibir, para poder, ¿verdad?, ser salvados, primeramente tenemos que ser convencidos por el Espíritu Santo, después creer. Una vez que somos convencidos, pues creemos, nos arrepentimos, somos salvados y justificados, y una vez ya justificados, tenemos la responsabilidad de demostrar con nuestra vida esa salvación que sucedió en el interior. Bueno, justificación prácticamente quiere decir que ya no se nos acusa del pecado, de la deuda que teníamos. Rápidamente para resumir, acuérdense que se usan términos jurídicos como de un juicio, ¿ok? Entonces, para que alguien pueda lo decimos mucho aquí de una manera muy coloquial, ¿no? Te estás justificando. ¿Qué quiere decir? ¿O qué es lo que queremos decir cuando le decimos eso a alguien que está diciendo algo para demostrar que lo que hizo está bien o es lo correcto o no tiene ninguna responsabilidad? Bueno, de una manera muy parecida a nivel espiritual, cuando somos salvados delante de Dios, ya no somos esos deudores de la deuda del pecado, ¿ok? Porque ya Cristo la pagó. Entonces ahora tenemos la responsabilidad de andar pues como personas justificadas, ¿sí o no? No en lo que andábamos antes, no en lo que vivíamos antes, ya no. Y aquí el reto para nosotros es que somos transformados internamente, pero vivimos en el mismo mundo caído exteriormente. ¿Me explico? Ahí es donde entra nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque el mundo a nuestro alrededor sigue en el caos que está, el pecado y todo lo demás. Pero es nuestro desafío, como decía el canto que a veces entonamos, andar delante de Dios como aquellos que ya han sido justificados, aquellos que ya han sido salvados y que han sido transformados. Cuando uno es acusado, hermanos, de un delito y recibe una demanda y se hace la audiencia y todo, mire, pasan muchas cosas, pero cuando el culpable logra demostrar una inocencia falsa, ¿qué va a pasar? Va a seguir en las mismas, ¿sí o no? Pero delante de Dios no pasa eso.
Dios no solo quiere, o Dios no busca solo que digamos, ya soy salvo, pues ya es todo, ¿no? Tenemos que, ya he sido salvado, ya fui limpiado, ya es todo, ya puedo vivir como quiera, ¿no? Ahora nos toca demostrar verdaderamente, pues que Dios nos ha limpiado. Imagínense que lo invito a mi casa cuando quiera, pero llévese tacos, ¿no? Y yo le dije, hermano, pues pásele a lo barrido, y usted entre no está nada barrido, ¿no? Pero yo le estoy diciendo que está barrido. ¿Qué me va a decir? No, hermano, usted tiene un problema. Bueno, imagínense que ahora que digamos que somos cristianos, pero no vivimos como cristianos, pues, ¿no? Que seguimos hablando el mismo idioma que los demás, el mismo lenguaje, las mismas palabras antisonantes. Escuchamos la misma música, todo lo igual, nada más que la única diferencia es que decimos que somos cristianos y de repente vamos a la iglesia una vez al mes. Pues no, hermano, no es así. Tenemos la responsabilidad de demostrarlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué otro punto se trató aquí? Fue los 7 sacramentos. Trento también afirmó los 7 sacramentos tradicionales. Acuérdense que la Iglesia Católica creía en 7 sacramentos. En la segunda fase, Trento prestó toda su atención a la cuestión clave, la transubstanciación. Recuerden que esta doctrina cree o postula que al momento de la celebración que llaman ellos, la de la misa, la hostia y el vino se convierten literalmente de forma real en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos creen que realmente esto pasa. Esa es la transubstanciación. Bueno, Trento reafirmó firmemente que cuando el pan y el vino son consagrados, se produce un cambio en toda la sustancia del pan y en la sustancia del cuerpo de Cristo, y toda la sustancia del vino en la sangre de Cristo. Este cambio la Santa Iglesia Católica lo llama propiamente transubstanciación. Y esto es algo que la Biblia tampoco enseña, ¿ok? No, eso no sucede. Nosotros no celebramos la Santa Cena, y en ese momento creemos que se convierten literalmente, no, lo hacemos como el Señor Jesús nos dijo, ¿se acuerdan? En memoria de Él, para recordar su sacrificio, para recordar su entrega, su pasión. Pero no creemos que sucede esta transformación del pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, no sucede. Y tampoco le atribuimos un poder a la práctica de la Santa Cena que no tiene. Lo que hace el practicar la Santa Cena es mantener en nuestros corazones y nuestras mentes muy presente su sacrificio. Es vital, hermanos, para nosotros como cristianos siempre estar recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Por eso el Señor nos deja este mandamiento de estarlo practicando siempre en memoria de Él. Pero bueno, esto es con lo que ellos se quedaron. ¿Qué más? Bueno, algunas reformas eclesiásticas. La tercera y última fase de Trento se centró en la reforma dentro de la iglesia. Este concilio prohibió claramente los obispos ausentes la posesión de múltiples beneficios como la simonía, o sea, la compra y venta de cargos eclesiásticos. La inmoralidad sexual fue mal vista y se hizo hincapié en la necesidad de una mayor educación para el clero y la renovación de las prácticas de devoción. Esto fue ya más enfocado en la iglesia, para la Iglesia Católica. Pues bueno, de todas formas, aunque se intentó hacer un avance, la mayoría de las cosas que se intentaron hacer, pues realmente no produjeron grandes cambios. La Iglesia Católica se quedó con muchas de sus tradiciones y muchas de sus doctrinas que no cambiaron, como fue lo de la justificación y la transubstanciación, y ahí se quedaron. Al final no. Recientemente no hemos llegado ahí, pero recientemente se han intentado hacer otras formas de hacer ciertos cambios, como uno de esos fue el movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica, donde incluyeron ya más música y otras maneras de hacer el culto, pero pues bueno, aún tienen lo de la veneración a María, ya saben eso, pero pues ahí están. Ahora, no tenemos por qué verlos como nuestros enemigos. A veces dicen en la competencia, no, ellos no son una competencia, hermano.
No, pues a veces se escucha, ¿no? De manera de broma. No, tenemos que orar también por ellos. ¿Cuántos saben eso? Porque también, de alguna manera, son parte del cuerpo. Yo creo que una persona puede encontrarse con Cristo en un servicio de una iglesia católica. Dios no está limitado. ¿Por qué? Porque sí se predican sermones, sí se lee la Biblia, y una palabra puede llegar al corazón de alguien. ¿Me explico? Pues que la palabra de Dios no está limitada por el hombre. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo ya Moisés en el espíritu de la carne, no? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan? Le pegó, pero ¿qué fue lo que Dios le dijo que hiciera? Que le hablara. ¿Y qué pasó? Salió el agua, ¿sí o no? ¿Pero por qué salió el agua? Porque Dios ya había decidido darle agua al pueblo. Esa fue la misericordia de Dios, no que el arrebato de Moisés tuviera más poder que la orden de Dios, y por eso y más Moisés recibió una disciplina severa de parte de Dios, ¿se acuerdan? O sea, él no entró. Pero eso nos dice que las órdenes de Dios, la palabra de Dios, no pierde su poder, a pesar de que a veces el instrumento o la forma de hacerse no sea la más adecuada. Ahora sí que eso no es una justificación, pero pues que al cabo Dios va a hablar, hermanos, pues abra su Biblia, pues usted venga a predicar, no, o sea, no es una justificación, porque es el trabajo de los ministros, la responsabilidad delante de Dios, orar para que Dios muestre la necesidad, y bueno, que es lo que vamos a enseñar. Sin embargo, el punto aquí claro o clave es que Dios no está limitado por eso, ¿no? Dios habla, a través de la palabra de Dios no recibe, ¿no? Entonces ya las cosas que están mal a nivel doctrinal o teológico, ya eso es un segundo plano, pero lo que sí es importante es nunca pensar que nadie puede recibir salvación en ninguna otra parte si no es aquí. No, pues no, hermanos, eso es sectarismo, ¿ok? Eso está mal. Claro que Dios puede salvar a una persona en cualquier parte. Amén. Pero bueno, conclusión de lo Concilio de Trento. Cuando el Concilio de Trento terminó su trabajo el 4 de diciembre de 1563, en este punto, con seguridad, toda esperanza de reconciliación con los protestantes había desaparecido, y la cristiandad o el cristianismo ya estaba dividida de nuevo. Al final, a pesar de los esfuerzos que se intentaron hacer, nunca pudo darse una especie de reconciliación entre los protestantes y la Iglesia Católica. El Concilio de Trento fue un esfuerzo porque se lograra, pero ya estaba muy marcada la división, ya estaban muy marcadas las posturas, los puntos doctrinales y muchas cosas más. Entonces ya no se pudo hacer esa unión. Recordemos que en un principio, ya lo hemos dicho varias veces, no era dividir la iglesia el propósito de los protestantes, porque luego pueden escuchar eso ahí de que no, ustedes son los que dividieron y ustedes son los separados. Fue la Iglesia Católica la que decidió excomulgarlos en vez de escuchar para corregir. Pero bueno, eso ya es la historia y así están las cosas ahorita, así que no vamos a hacer otra reforma, hermanos. Así que no quiera irse ahí al Vaticano a hablarle al usted, hijo del infierno. No, o sea, ya nos toca a nosotros vivir, ¿no? Y si usted tiene conocidos cercanos que pues tienen una fe católica, pues bendígalos, se ore por ellos, ¿verdad? No se ponga a debatir porque pues ahí le van a ganar, no se cree. No se ponga a debatir porque pues no es el chiste. O sea, hay que orar también por ellos. Hacen muchas cosas también, en muchos también tienen sus retiros, hacen sus cosas también. Pero pues ya eso ya no es nuestro trabajo, ¿no? Eso ya es el Espíritu Santo el que convence y así que no vaya, hermanos, a las parroquias a andar de cuatrero ahí, véngase para acá, aquí no hay doctrina, no. Ya hay que orar por ellos y al que Dios hable, Dios va. Yo siempre he creído, y creo que todos compartimos este punto, aquel que tiene hambre de Dios, o sea, que tiene hambre de Dios, Dios lo va a saciar. Y Dios lo va a llevar a un lugar donde haya pastos verdes, porque Él es el pastor de la iglesia. Amén. Porque cuando uno tiene hambre de la palabra de Dios, ¿qué es lo que... Cuando estábamos chiquitos y teníamos hambre, ¿qué le decíamos a papá y mamá? Tengo hambre, ¿no? Hasta le hacemos el berrinche ahí. ¿Y papá y mamá qué hacían? O mamá, la mayoría de las veces, ¿no?
pues nos cocinaban algo, nos daban, ¿qué? El alimento, nos atraían a la cosa. A veces nos lo llevaban, ¿no? Porque éramos unos más especiales que otros, ¿no? Pero la mayoría de las veces, vente a la mesa, aquí hay comida. De la misma manera, si un hijo de Dios tiene hambre y le pide a su padre que lo alimente, ¿qué creen que va a hacer el padre? Lo va a alimentar. ¿Ok? Entonces, si usted, hermano, ha estado orando, o hermana, Señor, una palabra, y el domingo parece que al pastor se le reveló todo lo contrario, esa es la respuesta de Dios, hermano. Porque esa es la palabra que necesitamos. Esa palabra que a veces es fuerte, que es dura, esa palabra que no nos gusta, esa palabra que cuando salimos ya la queremos olvidar porque no, ahora está muy agresivo el pastor, esa no. No, esa es la que necesitamos para ser instruidos, para ser alimentados. Amén, ¿sí? ¿Qué dijeron? Hermano, ya no dijo nada, ya nos salvamos. Que no, hermanos, pues siempre hay cosas que recordar. ¿Por qué? Porque tristemente, hermanos, hoy en día la iglesia, lo digo de forma general, porque ya hay muchas, ¿no? Pero oremos mucho por esto, hermanos, de verdad. Que Dios nos ayude a ser verdaderamente un ejemplo de luz y salvación para el mundo que está ahorita. Porque, hermanos, ahorita la gente se burla de la iglesia por todo. Por lo que hace, por lo que no hace, porque sí, porque no, por todo, por nada y por si acaso, ¿no? O sea, porque ya están así las cosas, tristemente. Y es nuestra responsabilidad o nuestro testimonio, ¿verdad? Vivir las verdades de la palabra de Dios y demostrar que la vida cristiana pues es completamente diferente a lo que a veces cree la gente que es. No es vivir encerrado en un templo, no es, ¿verdad?, venirse aquí a ponerse una sotana y luego sales y ya sigue la fiesta. No, es consagración, es santidad y es un desafío, pero vale la pena. Al menos yo se lo puedo decir, creo que todo aquí lo podemos testificar. ¿Cuántos no hemos visto la mano de Dios, hermanos, en nuestras vidas? Sigue Dios trabajando en nosotros, ¿sí o no? Dios no nos deja, Dios no nos abandona. Bueno, esa fe es la que tenemos que vivir allá afuera, para con los de afuera. Esa es la misión original de la iglesia, hermanos. Alcanzar, llevar el evangelio a todas partes. Y que Dios nos ayude, ¿verdad?, para cumplir con esa mente. No tenemos que andar haciendo nada extravagante, simplemente vivir pegados a las verdades de la palabra de Dios. Que el Señor nos dé su gracia y a lo demás. Con esto, ya para terminar ahora sí, hermanos, Dios nos va a dar gracia para hablar con los demás si de verdad se ve el compromiso. Y le voy a platicar algo que ha pasado en mi trabajo para que no vean que aquí me lo estoy inventando ni nada. Hay un compañero ahí en el trabajo donde estoy, estamos en el mismo lugar, estamos en la misma área. Entonces, él ha dicho que pues, me ha preguntado cosas de Dios. Él cree, tiene una fe tradicional, ¿no? Pero pues no es alguien muy devoto, ¿no? Entonces, me hace preguntas de repente. A ver, dice, ¿y tú crees en el Papa? Me dice, y así me empieza, ¿no? Entonces, y pues yo le digo la verdad con todo el respeto, siempre, no, pues mira, nosotros de este lado no, la verdad, creemos en no, pero ¿y quién es el mandamás ahí? Me dice. Pues Dios, le digo. ¿Dios? Sí, Él es el dueño de la iglesia, ya se queda. Entonces, ya como que, ¿sí me explico? Pero si me viera a mí ahí, que ando ahí golpeando a los compañeros y que, pues, no, pues se va a burlar. Pero bueno, eso es... y de él salen las preguntas, no creo que yo ando ahí, a ver, ¿qué te enseñaron el domingo? No, él. Entonces, eso son las cosas que Dios permite para llevar el evangelio a otros. ¿Me explico? Entonces, pero bueno, ese es nuestro trabajo, hermanos, amén, ¿sí? Recibimos esta lección de parte de Dios y bueno, si Dios permite, nos vemos en la siguiente para continuar con la teología. Yo sé que les gusta más la teología, hermanos, vino aquí cuando ustedes no lo de pero la historia también es importante, entonces hay que seguir aprendiendo de la historia. Y si Dios permite, nos vemos el sábado para alabar a Dios y el domingo también, amén. Ok, vamos a orar y se encuentra para terminar. Y si Dios permite, la próxima semana, la próxima ocasión de la historia de la iglesia, vamos a hablar de la ponderación de la contrarreforma católica y otras cosas que sucedieron, consecuencias, ¿verdad? Cuando Lutero hizo unas cosas ahí con sus ideas. Pero bueno, vamos a ver.
si Dios permite, la próxima semana. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde por su amor y su misericordia, porque nos permite estar aquí. Gracias por este tiempo de clase. Es mucha información, son muchos datos, muchas fechas y también nombres, y específicamente eventos también que sucedieron. A lo mejor es demasiada información, pero te pedimos que de todo lo que hoy se dijo en esta hora, Señor, nos llevemos lo más importante y lo más necesario para nuestra vida y para la edificación de nuestra fe. Pero también ayúdanos a entender que es importante conocer todas estas cosas para saber pues cómo fue el desarrollo de la Reforma y por qué se cree lo que cree la Iglesia y por qué creemos lo que nosotros creemos, en dónde lo vemos, en dónde se estableció, cuál fue el acuerdo y todo eso. Y más allá de eso, pues para seguir comprometidos delante de ti, Señor, para andar como es digno, para agradarte, para adorarte. Ahora te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, a nuestros hogares. Guárdanos en el camino de regreso, de toda falla en nuestros vehículos, de todo accidente, Señor, ayúdanos a llegar con bien. Guarda nuestras casas, o aquellos que nos esperan en casa también, que vayamos de regreso, Señor, y te pedimos que despiertes en nosotros el compromiso y la pasión de seguirte y de servirte, a pesar de que el mundo incluso pueda burlarse de la fe, y lo hace. Que el mundo se burla de la iglesia y de la Biblia, incluso de ti. Pero ayúdanos a que nada de eso mengüe nuestra fe ni nuestro compromiso contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos...